Bueno, muy bien. Entonces, bueno, tenemos ya la idea de fundamento, de validez de la norma. Una norma, validez de la norma es la existencia. Vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Que la norma exista, exista como norma del derecho argentino, supongamos, ¿no? Bien, que obliga a la población, a un individuo, lo que fuera. Este, bien, entonces tenemos la idea de fundamento de validez, una norma funda su validez en otra en la medida en que esa otra que es de grado superior, que podemos decir de grado superior, prevé el modo de creación, cuáles son los actos de creación, los actos de los individuos, ¿no es cierto?, de creación de esta otra norma, esa por la cual preguntábamos por la validez, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, una idea ya de que las normas están vinculadas y en forma jerárquica. Tenemos una característica de jerarquía del orden, ¿no es cierto? Jerarquía en el sentido ese, en que una norma de X funda su validez en otra norma a la cual le llamamos de grada superior, ¿no es cierto? Es una escalera así, una escalera ascendente, ¿no? Para fundar la validez de la norma. Bien, y esa norma que a la vez funda la validez de esta otra, bueno, ¿por qué es válida? Pues también es la misma respuesta, ¿no es cierto? Es válida, existe, pertenece al sistema, porque fue creada conforme a otra norma. Entonces ahí tenemos una escalera ya más armadita, ¿no es cierto? Un sistema jerárquico en la medida en que cada norma funda su validez en otra norma que a la vez es del sistema. Entonces, digamos, nos queda esta pregunta, digamos, de por qué lo vemos como una unidad. O sea, justamente este mecanismo de fundamentación de validez nos va a llevar a configurar la unidad del orden, ¿no es cierto? Bien, eh, supongamos, una sentencia de un juzgado de acá, del juzgado civil, supongamos, de acá de La Plata, de acá de 13, decimos que es una norma del derecho argentino. Una norma para este autor hay normas generales e individuales. Hart le llama regla a las normas generales, ¿no es cierto? Pero para este autor, digamos, eh, significa como norma cualquier vamos a decir, prescripción que de algún modo tenga ese carácter de norma que establezca un deber, ¿no es cierto? Bien, individual o general. Pero claro, pero este, para que sea vista como una norma, tiene que fundar su validez en otra del sistema. Son todas normas que pertenecen a un sistema. Entonces, una sentencia de un juez es una norma individual que, supongamos, le manda a pagar a alguien algo, de lo que sea. Bien, o un juez penal que digamos que establece una sanción de prisión, lo que fuera. ¿Por qué esa norma es válida? Bueno, porque uno puede decir, bueno, fue dictada por el juez, claro, fue dictada por el juez porque es autoridad judicial. ¿Y qué es lo que le confiere esa autoridad? Bueno, porque una ley digamos, establece que el juez, justamente ese juez, en realidad son varias normas que confluyen ahí, digamos, tiene facultad para dictar sentencia, ¿no es cierto? Bien, entonces, la sentencia funda su validez en una ley. En la ley que le confiere la potestad al juez, en la ley que le establece el procedimiento para seguir, incluso en la ley que le establece el contenido de la sentencia, ¿no es cierto? Eso después lo vamos a ver mejor. Pero fue creada conforme a otras normas. Pero vamos a resumir, a una norma de grado superior. A una norma de grado superior, que es la ley, ¿no es cierto? Bien, y la ley claro, ¿y esa por qué? ¿Por qué es válida? Pregunto por la validez. ¿Por qué existe? Porque es una norma del derecho argentino. Y bueno, la ley fue creada por los legisladores. Supongamos el Código Penal, no sé, o el Código Civil, o el Código de Procedimiento Penal, o el Código de Procedimiento Civil, ¿no? Las normas que confieren competencia al juez, bueno, todas esas normas, digamos que de algún modo establece con el contenido o la forma cómo deben ser producida la norma sentencia. Esa ley vamos a resumir, digamos, fue creada por el Congreso, digamos, ¿no? Fue creada por el Congreso, que es la autoridad. Ajá. Entonces, claro, está bien, fue creada, ese es el hecho. Y digamos, si hablé de la autoridad, ¿a qué me remite eso? A otra norma, a la Constitución. La Constitución le confiere autoridad al Congreso para dictar la ley, ¿no es cierto? Bien, ahí estamos, la Constitución
digamos, supongamos la Constitución de Argentina, que fue modificada en 1994, estamos hablando de un derecho estatal, no del derecho internacional, eso lo vamos a ver después, ¿no? Estamos enfocando el derecho estatal. Bueno, supongamos que la Constitución Argentina fue reformada en el 94, ¿por qué es válida la Constitución Argentina del 94? O sea, ¿por qué es norma? ¿Por qué debemos comportarnos conforme a la Constitución Argentina? Es la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué funda su validez esa Constitución Argentina? Y bueno, porque en el año 94 fue reformada por actos del constituyente derivado, ¿no es cierto?, de la Constitución Constituyente, ¿no es cierto?, según lo previsto por la Constitución anterior. Por la Constitución, vamos a decir, vamos a poner un tope, por la Constitución del 53, ¿no es cierto? O sea, la Constitución del 94 es válida porque fue reformada, porque, digamos, obedece a la reforma, digo, fue sancionada conforme, digamos, lo previsto por la Constitución anterior. La Constitución prevé sus mecanismos de modificación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay una ley que establece, digamos, la necesidad de modificar la Constitución, se llama una convención constituyente, es un mecanismo complejo donde se reforma la Constitución, ¿no es cierto? Bien. Entonces son actos de reforma de los constituyentes que reforman la Constitución. Bien. Entonces esa Constitución reformada es válida porque ¿en dónde estriba su validez? En la Constitución anterior, que preveía cómo se modificaba, y esta se modificó conforme a esa, ¿no? Bien. Hasta llegar, claro, a una Constitución primera, histórica, ¿no es cierto? El problema viene ahí. El problema viene ahí. Digamos, pero sí que la Constitución sería, la primera Constitución histórica sería la cúspide del derecho positivo, ¿no es cierto? Es algo así como la primera norma positiva, histórica, ¿no? La Constitución de 1853, supongamos acá en Argentina. Entonces uno pregunta, ¿y por qué es válida esa Constitución? Bueno, porque uno puede responder, supongamos, bueno, porque es una... eh, porque el pueblo sí lo quiso, es un hecho. Si el pueblo lo quiso o no, no sabemos, pero eso es un hecho, que si se querés o no algo, es algo de lo fáctico, del orden fáctico, tenemos que comprobarlo, si quiso o no quiso, no importa. Es algo de orden fáctico. Pues porque los constituyentes así lo establecieron, siempre fue un acto, un acto. Entonces ahí, digamos, no me queda otra que suponer una norma que se llama norma fundante básica, ¿no es cierto? O norma hipotética fundamental también. El texto que ustedes tienen se la nombra como norma fundante básica. O sea, tengo que partir de la suposición, ¿no?, de que los actos del primer constituyente son actos productores de normas, ¿no es cierto? O sea, tengo que partir de una norma que supongo, no que está puesta, no que es positiva, no que está puesta por un acto de voluntad, sino que supongo válida, ¿no?, para ver los actos, el sentido subjetivo de los actos del primer constituyente como su sentido objetivo, o sea, como norma, como productora de una constitución. Porque ya no hay una norma positiva que le confiera autoridad al primer constituyente, ya no la hay. Pero yo lo supongo como autoridad. Cuando lo estoy suponiendo como autoridad, estoy suponiendo una norma justamente que resumidamente dice, debe obedecerse al primer constituyente, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poco más de cerca cómo se puede formular esa norma, pero está bien resumida así, ¿no? Bien, esa es la famosa norma hipotética fundamental, que es un supuesto de conocimiento. O sea, ¿quién supone la norma fundamental? Cualquiera que quiera ver normas en Argentina, cualquiera que quiera ver normas. ¿Cómo cualquiera? Si cualquiera que diga, por ejemplo, vos tenés obligación de pagar impuestos, porque hay una ley en el Código Fiscal, viste, de acá de la provincia, bueno, entonces vos debés pagar ingresos brutos. Debés pagar. ¿Qué estás diciendo que hay una norma? Si vos querés investigar, o sea, vamos a decir, hablar de derecho o conocer el derecho, ¿de qué estás hablando? De normas. Y si estás hablando de normas, de obligaciones,
obligaciones, de derechos subjetivos todavía no vimos, de responsabilidad, de sanciones que deben ser. Si estás hablando de eso, ¿no? Estás haciendo toda una construcción de este tipo. O sea, tenés obligación de pagar impuestos, tenés obligación, porque tenés una sanción, sino una multa y demás. Tenés obligación. ¿Quién lo impone? El código. El código es una norma, claro. Una obligación es lo mismo que una norma, es lo mismo. La obligación se identifica con la norma, ¿no es cierto? Todos los conceptos son normativos. Responsabilidad, sanción, obligación, lo ilícito. Son todos conceptos de norma, normativos, que lo imponen las normas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, te dando el código fiscal. Entonces, ¿y por qué es válido? Y bueno, porque lo crearon los legisladores conforme a la Constitución. ¿Y por qué la Constitución es válida? Bueno, pues se creó conforme a la Constitución Nacional, supongamos. Entonces, bueno, entonces, hasta llegar a una primera norma positiva, que es la primera Constitución histórica, ¿no es cierto? Ahí ya no hay una norma positiva que autorice al primer constituyente a dictar la Constitución. Bueno, yo parto de un supuesto para ver un sistema normativo. Sí, puedo no partir de ese supuesto. Yo si quiero puedo no partir de un supuesto de norma fundamental, pero no voy a ver normas. ¿Qué voy a ver? Relaciones fácticas. Relaciones fácticas. Por ejemplo, puedo decir, mira, es probable que si no pague los impuestos, Arba se dé cuenta y te ponga una multa, es probable. Estoy hablando de hechos. Pero no estoy hablando de que estoy obligado a pagar impuestos. Ahí estoy hablando de normas. Entonces, si hablo de normas, tengo que partir de esta suposición que es suponer una norma fundante básica que le confiere validez a la primera Constitución, ¿no es cierto? O si quieren ustedes, que le confieren carácter de actos normativos a los actos del primer constituyente. La primera Constitución es válida a la medida en que fue creada conforme al primer constituyente, digamos que supongo que es autoridad a través de la norma fundamental. Bien. Esto es lo kantiano de Kelsen, ¿no es cierto? La norma fundante básica es un supuesto del entendimiento. Si quiero ver el derecho, si quiero conocer, ¿no es cierto? El derecho, digamos, un sistema de normas, ¿no? Tengo que partir de su supuesto. Puedo no partir de su supuesto, pero no voy a conocer el derecho. Voy a conocer relaciones de poder, nada más. Relaciones fácticas, pero no el derecho. El derecho son normas que tienen una vinculación con el poder, pero que no se identifican con el poder, que es una cuestión fáctica, ¿no es cierto? Regulan el poder, sí, claro, pero son normas que regulan el poder, ¿no es cierto? Bien, entonces la suposición de la norma fundante básica es lo que le va a conferir unidad al sistema, ¿no es cierto? Esa hipótesis de conocimiento, que es la norma fundamental, es lo que me permite hablar del derecho argentino. Es lo que le va a conferir unidad al sistema. ¿Por qué? Bueno, justamente por eso. Porque toda norma se fundamenta en otra que es parte del sistema, ¿no es cierto? Que a la vez se fundamenta en otra y así vamos haciendo una escalera, pero no hasta el infinito, no hasta el cielo, como la canción de Led Zeppelin. No una escalera al cielo, sino que en algún lado tengo que cortar, ¿no es cierto? Esa escalera a la cual me lleva ascendiendo el fundamento de validez de cada norma, hasta llegar a una única norma, que es la norma fundante básica, ¿no es cierto? Esa es la que me permite unificar, ver como una unidad toda esa pluralidad de normas dispersas, que, vamos a decir, un poco, me tomo licencia, como los sentidos me parecen como diversas. Yo las unifico mediante el supuesto de conocimiento ese que es la norma fundante básica, ¿no es cierto? La sentencia deriva su validez de la ley, que deriva su validez de la Constitución, que deriva de otra Constitución, que deriva su validez de la norma fundante básica. Entonces, hay una abolengo ahí, ¿no es cierto? O sea, en última instancia, la norma fundamental, digamos, le confiere validez a todas las normas, a cualquier norma del sistema jurídico. Le confiere validez inmediatamente a la primera Constitución, inmediatamente a las otras normas, ¿no es cierto? Bien. El fundamento de validez inmediato de una sentencia de la ley, el fundamento inmediato de la ley es la Constitución, así, y así sucesivamente, hasta llegar a la norma fundante básica. Bien, para que esto se entienda lo voy a explicar de otra manera. A ver.
que es un ejemplo que da que me parece que es muy ilustrativo. Supongamos una moral, pero no como esa como la universal que habíamos visto por medio de la razón, ¿no es cierto? Una moral puesta por Dios, supongamos, ¿no? Este, entonces un chico, por ejemplo, pregunta, ¿por qué debo ir a la escuela? Pregunta por el fundamento de validez de la norma que le impone ir a la escuela, ¿no es cierto? Entonces alguien le responde, bueno, porque tus padres así lo ordenaron. Ese es un hecho. ¿Debo ir a la escuela porque tu padre lo ordenó ahí? Bueno, estoy suponiendo que el padre es autoridad. O sea, que hay una norma que le confiere autoridad al padre. ¿No es cierto? Bien. Entonces el chico dice, bueno, ¿y por qué? Digamos, entonces, la respuesta sería, porque tu padre lo ordenó y debes obedecer a tus padres. Esa sería la respuesta completa. Ahí está el fundamento de validez de por qué debo ir a la escuela, es que debes obedecer a tus padres. Y tu padre cometió el acto de ordenar ir a la escuela. ¿No es cierto? O tu madre. Bien. Ahí está el fundamento de validez, en que debes obedecer a tus padres. Entonces el pibe pregunta de vuelta, pero ¿por qué debo obedecer a mis padres? O sea, pregunta por el fundamento de validez de esa otra norma, esa que dice debes obedecer a tus padres, ¿no? Entonces la respuesta sería, bueno, mira, porque Dios lo ordenó así. Dios ordenó honrar a los padres. Los 10 mandamientos, ahí, no sé, o los mandamientos que le dio a Moisés, Dios, un acto divino, pero un acto, ¿no es cierto? Dios ordenó eso, y no otra cosa, ordenó obedecer a los padres, ¿no? Es un hecho. ¿Qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo una norma que dice, debes obedecer a Dios. Debes obedecer a Dios. Dios ordenó obedecer a tus padres, por tanto debes obedecer a tus padres. Norma hecho norma. Norma superior hecho norma inferior. Bien. Ahora, Dios no pudo haber ordenado la norma que dice debes obedecer a Dios. Pues para eso tiene que ser autoridad. Antes. ¿No es cierto? Debes obedecer las normas que impone Dios, o las órdenes de Dios, o las normas que impone Dios. Bueno, no pudo haberlo dicho Dios, porque también lo impuso Él. O sea, Dios no puede autoconferirse autoridad, porque no es autoridad para ello. El que digamos, yo parto sí o sí de una norma que supongo válida, que es debes obedecer los mandatos de Dios, que le confiere autoridad a Dios. Esto es muy interesante porque nos mete en una relatividad del fenómeno jurídico, ¿no es cierto? Esto lo digo yo, esto corre por mi cuenta. Y además, como dice que es un condicionado a una suposición. Yo puedo no suponer, vuelvo a decir, puedo no suponer esa norma fundante básica, pero no voy a conocer normas, entonces si no supongo eso. En sentido es como que el sujeto constituye el objeto, como en el sentido kantiano en este punto. Hacer una analogía, la norma supuesta como una categoría del entendimiento, una categoría trascendental de Kant. Es una analogía que hace, ¿no es cierto? Bien. Bien. Para terminar con esta clase que es bastante larga ya, sí, hablamos de la validez y la eficacia y después retomamos la cuestión de la norma fundamental. La validez de una norma es que exista. ¿Qué es la eficacia de una norma? Acá se nos configura también, se nos va redondeando la idea de derecho positivo, ¿no es cierto? ¿Qué es la eficacia de una norma? Bueno, es que la norma se cumpla, ¿no es cierto? Se acate, ¿no es cierto? O se aplique, supongamos, que los individuos cumplan con la obligación que establece la norma, o que si no cumplen con la obligación, se les aplique la sanción. Bien. Ahora bien, entonces la validez es una cosa, la eficacia es otra. Siempre va a haber una tensión entre validez y eficacia, porque la eficacia tiene que ver con el ser y la validez con el deber, ¿no es cierto? Siempre va a haber una tensión. Una norma que, digamos, que
obligue a hacer algo que necesariamente, porque me obliga a respirar, no tiene sentido como norma. O sea, siempre tiene que haber la posibilidad de una discordancia entre lo que es y lo que debe ser. ¿No es cierto? Entonces, la eficacia, en general, es una cuestión de grado, ¿no es cierto? Sí, se acatan o se cumplen en general, pero hay veces que no, hay veces que no se acatan y que no se, incluso que no se aplican, ¿no es cierto? Supongamos, un homicidio que no se descubre su autor, bueno, no se aplica ninguna sanción, entonces no se aplica la norma, queda ineficaz ahí la norma, ¿no es cierto? Pero, ¿cuándo es que es eficaz? Cuando en términos generales se acata o se aplica la norma, ¿cómo se cumple, ¿no es cierto? Podríamos decir. Eh, se acata es cuando los individuos actúan conforme a la obligación que establece la norma, que establece de forma indirecta, ¿no es cierto? Y se aplica cuando, en el caso de no cumplir y cometer acto ilícito, se les aplica la sanción, ¿no es cierto? El acto coactivo, ¿no? Bueno, eso quiere decir que eficacia es que, digamos que está entre un mínimo y un máximo, ¿no es cierto? Bien, es un concepto medio vago, o sea, hay un grado de eficacia, siempre hay un grado de eficacia, ¿no es cierto? Bien, cuando decimos que una norma es eficaz, no decimos que es siempre eficaz, sino que decimos que en general se aplica, eso quiero decir, ¿no? Ahora, la validez, digamos, que una norma, en principio, que una norma sea válida, no quiere decir que sea eficaz, puede ser válida y no eficaz. ¿No es cierto? Una norma que ya fue creada hace poco, todavía no se aplicó, ni siquiera se acató, pero bueno, pero es válida, porque pues fue creada conforme a otra norma. La validez corre por un carril, la eficacia es otro, pero tienen alguna vinculación, ¿cierto? Son cosas distintas. La validez no se funda en la eficacia, ¿no es cierto? Pero la eficacia es algo así como una condición de la validez, ¿no? Supongamos, supongamos que una norma es creada, válida, conforme a otra norma. Es una norma del orden porque existe válida, lo mismo, existe válida es lo mismo, vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Y existe porque fue creada conforme a otra norma. Bueno, pero no se aplica. No se aplica hoy ni mañana, pero ni se aplica, y pasan los años y no se aplicó nunca. Ni se aplicó, ni se acató, ni nada, ¿no? Qué sé yo, por lo que sea, supongamos que sea medio absurda para el momento, no sé, lo que sea, pues no importa. Nunca se aplicó, nunca se acató. Bueno, esa norma podemos decir que pierde, al no ser eficaz, pierde su validez. Pierde su validez. La eficacia es una condición de validez. Podemos decir que pierde su validez porque el orden jurídico de algún modo también prevé que la docetudo, o sea, la orden, las normas constitucionarias que consisten en no aplicar normas, ¿no es cierto? La docetudo es, digamos, la costumbre de no aplicar una norma. Bueno, esa norma constitucionaria deroga a la norma escrita, podríamos decir, ¿no es cierto? En definitiva, la eficacia es una condición, no es lo mismo que la validez, pero es una condición, digamos, que se torna necesaria en un punto, supongamos. La vida es un concepto. Un individuo nace, ¿no es cierto? Y tiene vida, ¿no? El nacimiento es un acto y la vida es una situación, vamos a decirle, ¿no es cierto? Bueno, si ese individuo no come nunca, muere, deja de vivir, ¿no es cierto? El nacimiento sería el acto de producción de la norma, el acto, que es algo distinto a la norma, ¿no es cierto? La norma es la vida, ¿no? El alimento sería la eficacia. La eficacia es como el alimento de la norma, o sea, si se pierde del todo, bueno, se pierde la validez de la norma, ¿no es cierto? Esa condición de la validez, pero no es el fundamento, ¿eh? No es el fundamento. El fundamento es la validez de otra norma y que esa norma sea creada por un acto conforme a esa otra norma, ¿no? Bien. Lo mismo pasa, digamos, a nivel constitucional. Supongamos que acá estamos el concepto de revolución o golpe de Estado, que para esta teoría es lo mismo, no se confundan, es lo mismo a los fines teóricos jurídicos, ¿no es cierto? No quiere decir que sea todo lo mismo, no. Es lo mismo a los fines teóricos jurídicos de este autor.
me parece que se confunde mucho las cosas con este autor, ¿no? Este, bien, tanto una revolución social, un golpe de Estado, es una manera de reemplazar la Constitución por medios no previstos por esa Constitución, ¿no es cierto? Por medios directos, por medios que no están previstos por la propia Constitución. Entonces ahí, supongamos que hay una revuelta, revolución, un golpe de Estado, lo que fuera, y, digamos, se cambia la Constitución, ¿no es cierto? Esa Constitución empieza a ser eficaz. Bueno, ahí cambió el orden jurídico, o sea, porque la Constitución anterior perdió su eficacia. La condición de la validez, la condición de que la suponga válida es que sea eficaz, ¿no es cierto? Cambia la Constitución positiva y tengo que cambiar la norma fundamental. O sea, tengo que suponer válida a la Constitución de la Revolución. O sea, no voy a seguir hablando, por ejemplo, esta es la positividad del derecho. La positividad del derecho tiene que ver con que el derecho sea instaurado por actos y sea medianamente cumplido. Si no, no es un derecho positivo. La eficacia habla de la positividad del derecho, ¿no es cierto? Bien, supongamos, en la Revolución Francesa, supongamos, yo no puedo hablar del derecho francés como el derecho monárquico del siglo XVIII. Ya no está, ya no es eficaz. Es el derecho de la República que surge después del siglo XVIII. Bueno, hay constituciones posteriores, ¿no es cierto? Entonces o la constitución argentina, y no me remito, o el derecho argentino, no me remito a la época de la colonia, es el que es vigente, el que tiene eficacia actualmente. ¿Por qué, ¿Por qué lo considero válido? Bueno, por la norma fundamental, que lo supongo válido. Siempre la validez se funda en la validez, pero la condición necesaria para suponer a un orden jurídico como válido es que sea eficaz, ¿no es cierto? Esa es la relación entre validez y eficacia. Son cosas distintas. La validez no se funda en la eficacia, pero la validez, digamos, descansa, o la eficacia es una condición de que subsista la validez de un orden o de una norma, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que hace a la positividad del derecho. Bueno, ¿se entiende esto? Porque, claro, porque yo lo que voy a conocer como científico es el derecho positivo instaurado, y que sea eficaz en los términos generales, ¿no es cierto? Bien, ese es el derecho de un Estado. Del Estado, estamos en un Estado, pero que es el derecho internacional, no perdamos de vista eso. Estamos solamente para simplificar la cuestión. Luego vamos a ir al tema del derecho internacional y demás. Bien, ¿qué me queda? Eficacia, validez. Bueno, entonces, ¿cómo puede enunciarse la norma fundante de un orden jurídico estatal? Vamos de vuelta. Supongamos un acto coactivo de un Estado, no el argentino, ¿no? De otro, supongamos, porque acá no hay pena de muerte. Yo veo un acto coactivo, hay un tipo, pone la horca a otro y lo mata. ¿Por qué eso? Lo interpreto no como un homicidio, sino como el cumplimiento de una norma, de un deber. Era debido ese acto. Bueno, porque por el juez sentenció la pena de muerte, ¿cierto? Entonces aplicó la sentencia del juez, ejecutó la sentencia del juez, ¿no es cierto? El verdugo. Bien. Es un acto jurídico, no un homicidio, sino un acto jurídico vamos a decir, de aplicación de una sentencia, ¿no es cierto? Bien. Y esa sentencia es válida porque fue creada por el juez, que está autorizado por la ley, o sea, la ley es el fundamento de validez de esta sentencia, ¿no es cierto? La ley, ¿por qué es válida? Pues fue creada conforme lo determina la Constitución, por el Congreso conforme lo determina la Constitución, hasta llegar a la norma fundante básica. ¿Qué es lo que dice la norma fundante básica? Debe obedecerse a la Constitución, pero vamos a anunciarla con más claridad. La norma fundante básica en realidad lo que establece es que todo acto coactivo debe ser aplicado, ¿no es cierto? O realizado, vamos a decir realizado, conforme las condiciones y las formas determinadas por la primera Constitución histórica, que es eficaz, y las normas que en su consecuencia se dicten, que son eficaces. Ahí incorpora la noción de eficacia, la norma fundamental. El jurista o cualquiera que quiera conocer el derecho supone como válido, bueno, el derecho, la primera Constitución, bueno, la condición de que lo suponga válido es que ese derecho esté instaurado, sea eficaz,
¿no es cierto? Se ha impuesto por determinados individuos y se ha acatado por otros individuos, ¿no es cierto? Pero eso no es la validez, sino la condición de la validez. Bueno, ya es demasiado. Vamos a ver si sigo en otra clase.